Técnica de estimulación nerviosa transcutánea en un estimulador profesional. Vamos a hablar de la técnica de TENS en un estimulador profesional, porque también la tiene incluida. Si entramos aquí en el canal 1, la buscamos y nos encontramos aquí con la opción de TENS. Y entramos en TENS. Lo primero que procede a aclarar es que TENS es un acrónimo que hace referencia a una técnica de estimulación. Vamos a utilizar el acrónimo en inglés, que sería, habría que leerlo desde el final hacia el principio, donde sería una estimulación nerviosa transcutánea o técnica también de estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, que es como yo la interpretaría. No existe como tal la corriente TENS. El aparatito TENS tiene muchas corrientes, muchas variables, no hay una corriente concreta, y tampoco el aparato pequeño portátil TENS tampoco se debería denominar así. Sería un aparato para la técnica de estimulación nerviosa transcutánea o estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Bueno, vamos a empezar en este caso por el tiempo. Vamos a ir al tiempo. El tiempo de sesión, pues simplemente es cuestión de entrar y ajustarlo, lo que consideremos oportuno para ajustar el tiempo. Si avanzamos a la opción de trabajar en corriente constante, voltaje constante, y luego este aparato en concreto ofrece la opción del pulsador. Normalmente en este caso el pulsador va a actuar como alarma para parar la sesión. Habitualmente este tipo de corrientes, que serían genéricamente son corrientes de alto voltaje, yo no las llamaría corrientes TENS, las llamaría corrientes de alto voltaje, ya dedicaremos un párrafo al tema. Habitualmente se trabajan en modo CC. Antiguamente eran más en VC, pero indistintamente se pueden trabajar en CC o en VC. No tienen apenas componente galvánico, si son bifásicas nada, pero si son monofásicas el componente galvánico es mínimo y entonces el tema del miedo a la agresión galvánica desaparece. En muchas ocasiones es mejor trabajar en VC que en CC. Avanzamos y tenemos la opción de los bursts apagado o lo podemos activar y tiene una frecuencia desde 1 a 10 hercios. De 1 a 10 hercios los bursts. O podemos desactivar los bursts. Ahora mismo no habría bursts. Y como vemos en la figura, todos los pulsos serían continuados, sin parar, sin parar. Pueden estar modulados en la frecuencia, pero todos los pulsos son continuados. Si activamos la opción de los bursts y lo ponemos, por ejemplo, a la típica de 2 hercios, como vemos se van a formar unos paquetes, unas ráfagas, aunque hay que tener cuidado con este concepto de ráfaga porque ráfaga se suele utilizar para cuando se habla de los trenes destinados a trabajo muscular, que duran varios segundos. La ráfaga dura varios segundos. En este caso la ráfaga no suele pasar de 100 milisegundos. Entonces son unas pequeñas ráfagas o paquetes que, utilizando la expresión burst que procede del inglés, pues lo podemos traducir por unas pequeñas ráfagas que normalmente duran unos 100 milisegundos. Luego lo veremos en el osciloscopio a ver cómo es en este caso. De momento lo vamos a dejar apagado y vamos a seguir a otra cosa. Tenemos la opción de regular el tiempo de pulso, que en este tipo de corrientes normalmente están por debajo de 1 milisegundo y se expresa en microsegundos. Si entramos ahí, podemos ajustar entre un máximo de 500 microsegundos, que serían 0,5 milisegundos, y un mínimo de 50 microsegundos. Aquí, cuando se busca estímulo sensitivo, suelen utilizarse tiempos entre 100 y 200 microsegundos. Y cuando se buscan respuestas motoras, normalmente deben utilizarse tiempos de 300, 400, 500 microsegundos. Es raro el que llega a 500 microsegundos. Normalmente se suelen quedar en 300, 400 alguno, pero bueno, en este caso, como vemos, llegamos a 500. Vamos a dejarlo, por ejemplo, en 200, en 300 microsegundos.
y avanzamos a que sean las corrientes monofásicas o bifásicas. Si entramos aquí tenemos una opción monofásica, que es la típica monofásica, un cambio de polaridad, invertir la polaridad, una opción de bifásica y otra opción de bifásica. En esta bifásica los pulsos van un pulso hacia arriba, un reposo, pulso hacia abajo, un reposo, pulso hacia arriba, un reposo. Siempre hay un reposo entre pulso y pulso. Pero en la otra van pulso arriba y abajo, reposo, pulso arriba y abajo, reposo. Yo las denomino estas consecutivas y desfasadas. Pero bueno, aquí es cuestión de nomenclatura y cada uno que utilice la que más le guste. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con la opción donde al entrar podemos hacer que la corriente se aplique de forma que aquí le llama selectiva, una frecuencia fija, y una vez que tengo la frecuencia fija, yo puedo entrar en la frecuencia fija y ajustar entre 1 hercio y 250 hercios, que es lo máximo que tiene este aparato. Bueno, vamos a ponerlo más o menos en los 100 hercios que teníamos. 100 hercios. Pero si volvemos arriba, aparte de la opción de aplicación fija o selectiva, que le llama este aparato, tenemos la opción de hacerlo en forma de modulaciones de frecuencia. La banda 1, la banda 2, la banda 3, la banda 4 y la banda 5. Vamos a empezar por la banda 5. En la banda 5, como se aprecia, se han activado todos los valores. Es decir, cualquiera de ellos lo puedo modificar. Puedo modificar la frecuencia más baja, la frecuencia más alta. ¿Cuánto tiempo va a estar en la frecuencia más baja? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir desde la frecuencia más baja a la frecuencia más alta? ¿Y cuánto tiempo va a estar en la frecuencia más alta? Estos tres valores se pueden ajustar entre 1 segundo y 60 segundos. Y estas frecuencias, lógicamente la de arriba siempre tiene que ser menor que la de abajo, y vamos a hacer una prueba, a ver qué ocurre si yo intento poner la frecuencia superior más baja que la inferior. A ver qué ocurre. Entramos aquí y vamos a bajar la frecuencia por debajo de 70. La arrastra. Siempre hay, como vemos, 5 valores de diferencia. La arrastra. Si me voy a la de arriba y pretendo elevar la de arriba, arrastra la de abajo. Es decir, siempre tiene que haber 5 hercios de diferencia entre una y otra. En esta banda 5 podemos ajustar los parámetros como queramos. Pero si no sabemos cómo hacerlo, pues tenemos las opciones de ir a la banda 4, donde nos propone que haya una frecuencia mínima de 10 hercios, 30 hercios como máxima, 1 segundo en la baja, 30 segundos para cambiar de la baja a la alta y 1 segundo en la alta. Va a hacer barridos que van a durar prácticamente 32 segundos. Y va a estar trabajando en frecuencias de 10 a 30 hercios. Estos barridos, según teoría, suelen utilizarse para dolores de tipo crónico. Deben ser utilizadas para estímulo sensitivo, nada más. Si entramos en la banda 3, nos damos cuenta que tiene 100 hercios como frecuencia mínima, 150 hercios como frecuencia máxima, es decir, frecuencias más bien altas dentro de esta gama, claro, dentro de la técnica de TENS, de estimulación nerviosa transcutánea. Y esto se suele utilizar para lo que se consideran dolores agudos. Si entramos en la banda 2, nos sugiere 70 a 150 hercios, también dedicada a dolores de tipo agudo. Si entramos en la banda 1, nos sugiere de 1 hercio a 150 hercios. Esta banda, cuando está en 1 hercio, entre 1 y 10 hercios, se puede utilizar para respuesta motora, pero si se eleva bastante la intensidad a partir de 10 hercios, la contracción muscular va a ser una contracción mantenida y claro, mantenerlo ahí 30 segundos, 32 segundos se convierte en una aplicación contraindicada. Cuando no estemos conformes con estos valores nos vamos a la banda quinta
y diseñamos lo que nosotros queramos. Luego vamos a poner un par de ejemplos de utilización de sugerencias que yo haría para cómo aplicar esta técnica de estimulación nerviosa transcutánea. Ahora vamos a volver a los bursts. Y en los bursts o paquetes de pulsos, yo trabajaría en selectivo, es decir, en frecuencia fija. Suele utilizarse la frecuencia de 100 hercios, pero dependiendo de nuestro objetivo, yo la puedo subir o la puedo bajar. ¿Y cuál puede ser el objetivo? Vamos a ajustar un burst. Aquí tenemos un burst de 2 hercios. Vamos a dejarlo en 2 hercios. Los bursts normalmente se dedican a estímulo motor para producir vibración muscular. El tema endorfínico yo lo sigo manteniendo en teoría. La experiencia práctica a mí me dice que si lo enfoco bajo otro punto de vista me funciona mejor. Entonces, si yo aplico 2 hercios con un pulso, solamente un pulso de 2 hercios, digamos que 2 veces por segundo puede haber una contracción muscular. Pero un pulso requiere mucha energía para conseguir una contracción muscular. Sin embargo, una pequeña ráfaga de pulsos, que normalmente duran 100 milisegundos, que luego lo vamos a analizar en el osciloscopio a ver cómo son estas ráfagas, estas pequeñas ráfagas de pulso, cuando van agrupadas, trabajan como un bloque, como un solo bloque. Entonces va a ser más efectivo para conseguir una respuesta motora una pequeña ráfaga que un solo pulso. Si yo quiero que el efecto de esa ráfaga sea el máximo posible, lo que haré será subir esta frecuencia al máximo posible. Porque cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la energía que yo aporte. Si yo subo a 250, en 250 aporto mucha energía. Y con menos intensidad voy a conseguir el mismo efecto. Ahora, si yo quiero respetar el periodo refractario dentro del burst, si quiero, que esto es cuestión de probarlo, si quiero respetar el periodo refractario dentro del burst, claro, estas corrientes son de neuroestimulación y para estimular al nervio motor, pues normalmente tendría que colocar aquí 80, 90 hercios. Con 80, 85 vamos a poner 80 hercios. Si quiero respetar el periodo refractario, tendría que colocar unos 80 hercios. Eso es cuestión de probarlo en los pacientes. Hasta que no se pruebe no lo vamos a entender bien. En la práctica en la que realmente nos lo va a enseñar. Hay una expresión que engloba todo que serían corrientes de alto voltaje. ¿Qué significa alto voltaje? Pues significa que al subir la intensidad nos deja elevar la intensidad en esta técnica por encima de otras. Si en otras está limitada a 80, 90, 100 miliamperios, en esta alcanza más de, creo recordar que eran 140 miliamperios. Si esto lo vemos, porque claro, al subir la intensidad automáticamente estamos elevando el voltaje, porque son proporcionales, el aumento de voltaje y de la intensidad son proporcionales entre sí. Si nosotros le vamos a 140 hercios en cada pulso, como son muy estrechos, lógicamente la intensidad aplicada o la energía aplicada en cada pulso es muy poca. Y como es muy poca por lo que se refiere a la anchura, hay que compensarlo con la altura. Entonces, cuando estas corrientes se analizan y en un osciloscopio se ven, lo que normalmente nos vamos a encontrar es que los pulsos son muy altos. Y cuando los pulsos son muy altos, se les denomina corrientes de alto voltaje. Entonces, todas estas corrientes que están englobadas en las técnicas con pulsos en microsegundos, habría que englobarlas dentro del campo de corrientes de alto voltaje. Unas van a estar destinadas para respuesta motora, otras para estímulo sensitivo. Hay un gran campo ahí. Y que la característica fundamental es que, dado que sus tiempos de pulso son muy estrechos, no nos queda otra que elevar mucho la altura de los pulsos. Expresémoslo en intensidad o expresémoslo en voltaje. Pero normalmente se les considera
de alto voltaje. Si la denominamos de alta intensidad, puede dar a la confusión de que parece ser que aportamos excesiva energía, pero no. Normalmente son pulsos que tienen mucha altura, una gran amplitud, pero como es muy estrecho, el aporte energético es mínimo. ¿Cómo recomiendo yo utilizar los bursts? Normalmente cuando yo utilizo los bursts estoy pensando en la vibración muscular, es decir, provocar una buena contracción muscular, clara y bien definida. No la llamaríamos potente porque, lógicamente, no hay que producir molestias en el paciente. En este caso se trata de que la contracción sea buena, bien definida, importante, y aplicarlo en músculos contracturados, en situaciones de cronicidad. En ciertas situaciones de agudeza o cuando los músculos están contracturados por un mecanismo de defensa, de protección, mejor no aplicar esa técnica. Se debe aplicar otras de estímulo sensitivo que inhiban la conducción del dolor. Pero en este caso, en situaciones de cronicidad, es bueno entrar en los bursts y ajustar una frecuencia de burst. ¿Qué frecuencia? Yo siempre busco la que mejor le va al paciente. Entonces, si un equipo, un estimulador de los portátiles solamente tiene 2 hercios, bueno, funcionará, no funcionará, pero cuando disponemos de una frecuencia ajustable en los bursts, siempre hay que probar 1 hercio, 2 hercios, 3 hercios, 4 hercios, 5 y hasta 6. Y el paciente que decida cuál es la frecuencia que más le relaja. Y en la que él se sienta más cómodo, allí se le deja. Y la intensidad debe ser lo suficientemente alta como para provocar una vibración muscular bien definida, porque bajo mi punto de vista el efecto relajante no está en las endorfinas, está más en el circuito alfa-gamma, es decir, en la influencia que tiene la hipertonía del músculo sobre el uso neuromuscular, porque la contractura mantenida provoca más tensión en el uso neuromuscular y el uso neuromuscular entra en el círculo vicioso de mandar órdenes de mayor tono muscular y a ese círculo vicioso hay que romperlo y se rompe con vibraciones musculares. También se puede romper con trenes cortos de 1 segundo o 1 segundo. Las vibraciones musculares con las que el paciente se encuentre más cómodo, que suelen estar entre 3, 4 o 5 hercios, normalmente al cabo de unos minutos, 3, 4 o 5 minutos, el paciente se va a ver muy relajado en situaciones de cronicidad. Siempre entro ahí en la zona de los bursts, hay que decidir si es mejor la polaridad de monofásico o bifásico. Si es monofásica, un electrodo tiene efecto de prevalencia sobre el otro, es decir, uno es el activo y otro es el pasivo, y otro es el masa, es el indiferente. Normalmente el negativo es el activo, es el que va a conseguir la mejor respuesta. Pero si las ponemos bifásicas y que sean bifásicas reales, como en este caso, son bifásicas totalmente compensadas, podemos olvidarnos del tema de la polaridad, porque los electrodos no tienen polaridad. Entonces podemos colocar cualquier electrodo. Sí podemos hacer que uno sea pequeño, colocarlo en el punto concreto de máxima estimulación que suele coincidir con el punto gatillo y suele coincidir con la placa motora. Podemos colocar uno pequeño ahí y otro grande como indiferente. Entonces, en ese caso, el pequeño es el que va a actuar como activo. El tamaño también influye para que uno sea activo y otro sea indiferente o más, y otro actúe como indiferente. Entrando ahí, yo siempre lo que hago es empiezo por 1 hercio, se lo mantengo unos segundos, que el paciente analice, paso a 2 hercios, paso a 3 hercios, paso a 4, a 5, 6 y luego vuelvo. Y que él me diga, y tal vez me dice, pues en 3 es donde me relajo más, y lo dejo en 3. Si nos pasamos a 7, 8, 9, 10, ya empiezan a ser contracciones vibratorias, pero mantenidas. Ya no es una vibración muscular. Mi experiencia me indica que por debajo de 6 son los buenos. Y normalmente los pacientes suelen elegir entre 3, 4, 2, la mayoría 3, 4. Y así es como utilizo yo los bursts y bueno, es mi sugerencia. Siempre hay que diferenciar bien que en este caso tenemos 2 frecuencias. Una que es la frecuencia de estos paquetes. Aquí tenemos representados 2. Un paquete, 2 paquetes. Pero arriba la frecuencia es de 3 hercios, lo cual significa que habría
3 paquetes por segundo. La frecuencia de los bus y la frecuencia que hay dentro de los bus. Dentro de cada bus hay una frecuencia. Y sería esta que hay aquí. La frecuencia que hemos ajustado aquí. Esa frecuencia, si la cambiamos, cambian dentro del bus. Y hay que tener un poquito de cuidado porque si a mí se me ocurre, vamos a hacer una prueba. Ponemos un bus de 5 hercios. 5 hercios. Y nos venimos a una frecuencia aquí por debajo de 5 hercios. Esto no tiene mucha lógica. La frecuencia que hay dentro del bus es menor que la del bus. Esto es una incongruencia, esto no puede darse. Siempre esta frecuencia tiene que ser menor que esta de aquí. Lo lógico es que la frecuencia que haya dentro de los bus tiene que estar normalmente alta. Es muy frecuente que los aparatos por defecto tengan los 100 hercios. Pero bueno, si queremos respetar el periodo refractario, podemos trabajar con 80, 90, 100. Y luego, si ya lo que nos interesa es el aporte energético por encima de todo y no queremos respetar el periodo refractario, pues nos vamos a la máxima frecuencia posible. Y con menor intensidad conseguimos el mismo efecto. Cuando se utiliza la opción de Burst, estas bandas, estos barridos de frecuencia no se deben utilizar, porque a veces se pueden producir ciertas incongruencias con la frecuencia. Lo mejor es usar una frecuencia fija y dejarlo en selectiva y o bien 100 hercios o bien podemos bajarlo a 80, 90 y quien le gusta utilizar 50 hercios también. Vamos a usar 80 hercios para respetar el periodo refractario del nervio. Y vamos a hacer ahora una prueba. Vamos a ver cómo son los bus. No, vamos a verlos en monofásico. Ahí. Y vamos a ver cómo son en el osciloscopio. Elevando la intensidad, vamos a ver que aparecen ahí ya están ahí los bus. Ya vemos ahí bus. Y vamos a tener 5 bus por segundo. Pero dentro del bus están los 80 hercios. Podemos verlos un poquito con más detalle. Ahí los tenemos. Incluso podemos contar el número de pulsos que tiene cada bus. Y como vemos tiene 5. Y podremos saber la anchura que tiene el bus. Porque si cada división horizontal es de 100 milisegundos, pues está utilizando 50 milisegundos para el tiempo de pulso, porque prácticamente es la mitad de cada división horizontal. Está utilizando para 5 hercios. Luego tenemos 5 pulsos. Esto el organismo lo va a tomar como único para la respuesta motora, como si fuera un pulso, que no le debemos llamar pulso, porque claro, lógicamente hay 5 pulsos ahí dentro. Entonces a esto se le denomina un burst o un paquete. No me gusta tampoco llamarle ráfaga para no confundirlo con el tema de los trenes del trabajo muscular. Si esta frecuencia de dentro es menor que la frecuencia del burst, lógicamente se va a producir una incongruencia y lo podemos probar. Ahora mismo lo que hay aquí son 5 hercios de burst, pero la frecuencia dentro del burst es de 2 hercios. Y como vemos, bueno, pues aparece por ahí de vez en cuando un pulso de forma descontrolada, inconexa, entonces no es lógico. La frecuencia dentro del burst es conveniente que esté cerca de 100 hercios y siempre por encima de la frecuencia del burst. En caso de utilizar bandas de frecuencia, barridos de frecuencia, normalmente van a ocurrir también cosas extrañas. Y es conveniente que si se utiliza un barrido de frecuencia, porque ese barrido de frecuencia esté de frecuencias altas, de 100, 100 y algo. No es habitual utilizarlas, pero normalmente lo lógico es usar la frecuencia fija. Vamos a hacer una sugerencia que a mí me gusta mucho. Lo primero que tenemos que hacer es
ir a la zona de los bursts y anular los bursts. Vamos a anular los bursts y decimos que el burst apagado. Entonces tenemos aquí una aplicación continuada. Ahora nos vamos a ir a esta zona y vamos a poner un barrido, pero un barrido que lo vamos a diseñar nosotros. Entonces entramos ahí y nos vamos a ir a la banda 5 y vamos a poner nosotros los propios parámetros. Bajamos y entramos en la frecuencia. Esta frecuencia más baja la vamos a poner en 1. En 1. Ahora, la frecuencia superior la vamos a poner en 6. 6. Y vamos a hacer unos barridos que abajo pues estén, por ejemplo, 3 segundos. 3 segundos. Que utilicen 10 segundos para pasar del mínimo al máximo. La vamos a dejar en 10 segundos. Y luego que estén arriba otros 3 segundos. Con 3 segundos. Y muy importante, tenemos que modificar la anchura de los pulsos a la máxima posible, a 400, 450, 500. Va a hacer un barrido entre 1 y 6 hercios, que suben y que bajan, que suben y que bajan. Entonces, en lugar de tener la frecuencia de los bursts o la frecuencia de vibración muscular en un parámetro fijo, vamos a tener un barrido de 1 a 6 y de 6 a 1, de 1 a 6 y de 6 a 1. Y también es una aplicación muy interesante. Si esta sugerencia va destinada a respuesta motora para hacer vibración muscular, voy a aportar ahora una pensando en el estímulo sensitivo para electroanalgesia y una que puede ser muy frecuente, habitual, donde se cubre la gama de dolores crónicos y agudos, pues podría ser la siguiente. Seguimos aquí y en lugar de poner aquí un hercio, lo vamos a subir a 50 hercios como frecuencia mínima. Que nos pasamos 50 hercios. La siguiente la vamos a poner a 100 o más de 100. 110 o 120. Vamos a dejarlo en 120. Y luego el barrido, si queremos que sea un barrido con cambios suaves o con cambios muy bruscos. Podemos hacer que estos barridos tengan cambios muy bruscos. Porque si colocamos, por ejemplo, aquí 5 segundos, luego 1 o 2 segundos para el cambio y otros 5 segundos para la máxima, normalmente el paciente va a tener la percepción de un cambio muy brusco. Pero si lo que pretendemos es que el cambio sea suave, porque ya bastante molestia tiene el paciente con su dolor, pues podemos hacer que este tiempo de la baja, vamos a darle 5 segundos, para que cambie entre una y otra le vamos a dar 20 segundos y para que se mantenga arriba en la máxima frecuencia en los 120 hercios otros 5 segundos. 5 segundos. Y esa puede ser una aportación interesante para electroanalgesia, pero en este caso hay que evitar superar la respuesta motora, porque prácticamente estaría contrayéndose continuamente la musculatura. Ahora vamos a ver qué ocurre con el fenómeno de CC y VC, cuándo escoger uno y cuándo escoger el otro. Primero nos vamos a vamos a salir de aquí de la banda y nos vamos a poner en selectivo. Y en selectivo vamos a poner pues 100 hercios, por ejemplo. 100 hercios, que es bastante habitual en los TENS. Y vamos a cambiar la forma de onda a bifásica.
tenemos dos bifásicas, esta mismo, lo dejamos ahí. ¿Qué sería mejor? ¿Aplicar la opción de CC o de VC? Siempre que aplicamos una corriente a los pacientes, la resistencia tiende a disminuir. CC significa aplicar la intensidad como parámetro fijo, la corriente como parámetro fijo. Y el voltaje, según la ley de Ohm, al disminuir la resistencia, disminuye el voltaje. Y entonces la potencia tiende a disminuir. Es decir, la energía que se le aplica al paciente cada vez es menor. Esto suele provocar que el paciente se acomode a la corriente, aunque aquí no me gusta utilizar la expresión acomodación porque yo la reservo para otro fenómeno electrobiológico, que es el tema de la acomodación muscular ante pulsos triangulares, pero el paciente se va adaptando a la corriente y al cabo de cierto tiempo nos pide que elevemos la intensidad o le enseñamos a que le eleve la intensidad. Sin embargo, si lo aplicamos en la opción de VC, significa que el fenómeno de adaptarse a la corriente bajando la resistencia se mantiene, permanece. Pero como el voltaje es el que está como parámetro fijo, aquí, según la ley de Ohm, la intensidad se eleva y al elevarse la intensidad, el producto de V por I aumenta la potencia, es decir, que ese efecto de adaptabilidad a la corriente disminuye y la energía que recibe el paciente cada vez es mayor. Según disminuye su resistencia, la energía que va recibiendo el paciente cada vez es mayor. Si la corriente es bifásica, no hay ningún problema. Y como esas corrientes en el sentido energético o sobre todo galvánico pues son el mínimo, casi es mejor utilizarlas en VC. Y sobre todo cuando se utilicen estas corrientes de alto voltaje destinadas a exploración, por ejemplo con los guantes eléctricos, dado que hay riesgo de que se pierda el contacto, se debe de utilizar siempre la opción de VC, porque en la opción de CC, si hay un fallo de electrodos, un fallo de contacto en los electrodos, salta la alarma. Sin embargo, en VC no salta la alarma. Permite que haya fallos de contacto. Ahora vamos a ver el detalle de las formas de onda de esta técnica de estimulación nerviosa transcutánea y si se deforman o no se deforman. Vemos que habíamos escogido la forma bifásica desfasada, donde hay un pulso hacia arriba, un reposo, un pulso hacia abajo, y vamos a ver el detalle de la onda. Lo aumentamos. Vale, aquí tenemos dos ondas superpuestas. Una la vamos a poner por aquí arriba y la otra la vamos a bajar. Estas dos ondas, ¿qué significan? Significan la onda superior es la onda de voltaje y la onda inferior es la onda de intensidad. Si nosotros lo aplicamos a una resistencia, prácticamente vemos que los pulsos son cuadrados. Pero si lo aplicamos a un paciente, es normal que ocurra esto, que se deformen las ondas. Como está trabajando ahora, que lo he ajustado en corriente constante, la onda de intensidad, que es la onda de corriente, se deforma menos que la de voltaje. En el momento que lo aplicamos a los pacientes, es normal que esto se deforme, que la onda se deforme. Pero vamos a ver qué ocurre con la onda de intensidad si lo aplicamos en modo VC. En VC, como vemos, al aplicarlo sobre una resistencia óhmica pura, pues vuelven las ondas a ser prácticamente cuadradas. Pero si lo aplicamos al paciente, las ondas se han deformado. Tanto la de voltaje como la de intensidad se han deformado y se deforman bastante. Y esto es normal. ¿Qué ocurre si aplicamos en VC las ondas al aire? La onda de voltaje tiende a mantenerse como onda cuadrada, pero aparecen aquí lo que se denominan en los picos, en los momentos de subida, en los momentos de bajada, aparecen ondas amortiguadas, se llaman ondas amortiguadas. En la onda de intensidad, como vemos, lógicamente, como no hay paso de energía, pues no indica ninguna onda. Bueno, pues con esto creo que es suficiente para haber visto el tema de cómo es un TENS en un equipo profesional.